Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que siempre tú nos das de venir al trono de tu gracia, primero que nada para adorarte, para bendecirte, para agradecerte con todo nuestro corazón, porque no hay un Dios como tú. Tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios que ampara a tus hijos. Bendito seas, Señor. En esta mañana, Padre, queremos oír la voz del Espíritu Santo a nuestros corazones. Queremos el consuelo, el aliento que trae tu palabra. Queremos ser edificados con ella. Bendícenos, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para oír tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos en este día recordando y celebrando el acontecimiento más maravilloso que Dios trajo a esta tierra. Estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Y tenemos que decir con gozo y con toda nuestra alma y corazón, decirle: Jesucristo ha resucitado. Él está vivo. Él ha vencido a la muerte. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Mi querido hermano, es una tremenda bendición hoy celebrar este día en que Jesús venció la muerte para concedernos vida eterna. Quisiera, en primer lugar, agradecer a Dios y darle gloria a Dios en este día en particular por esa bendición que nos dio el día viernes. Pudimos compartir la palabra de Dios, pudimos predicar el Evangelio en Prensa en Chalaca, y sabe usted, más de 7.800 personas pudieron vernos. Y nuestro ruego es que muchos de ellos hayan podido hacer la oración de fe y puedan contactarse con nosotros. Debemos estar orando por eso, y que aún más algunas otras personas puedan seguir viéndolo, porque eso, entiendo, está en la plataforma de Prensa Chalaca. También tenemos que decir, hermano, con mucha tristeza, ustedes ya han escuchado lo que nuestro presidente y las autoridades de gobierno han decretado: la ampliación de este estado de emergencia, esta cuarentena, hasta el 26 de abril. Realmente sentimos esta decisión, pero tenemos que acatarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les amamos, hermanos, les extrañamos. Usted sabe, los chalacos son cariñosos, nos abrazamos, estamos ahí disfrutando de la comunión. Y esto nos distancia un poco, pero gracias a Dios por este medio virtual podemos estar en contacto. Pero quiero decirle algo, hermano. En medio de esta ampliación de la cuarentena, sigamos confiando en el Señor. Sigamos colocando nuestra vista en ese Dios bueno. ¿Sabe que el Salmo 103, versículo 19 dice que el Señor estableció su trono en los cielos y desde allí Él controla todo? Dios controla todas las circunstancias, mi querido hermano y hermana. Y solo te pido que ores al Señor, que confíes en el Señor y le pidas que Dios nos siga protegiendo a todos nosotros y también supliendo todas nuestras necesidades. Ruego a Dios de manera personal todos los días por esto, por cada uno de ustedes, porque no falte el cuidado de Dios en sus vidas y también la provisión de Dios. Quiera Dios suplir todas nuestras necesidades en este tiempo. Y antes de entrar a nuestro tema, al Domingo de Ramos,
al domingo de resurrección. Quisiera animarles a que sigan leyendo las Sagradas Escrituras. Hermano amado, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Mi querido hermano y hermana, si usted deja leer la Escritura, la fe se debilita. Y hoy más que nunca necesitamos confiar en el Señor. No deje de leer su palabra, léala, medítela, acompáñenos en los cultos matutinos. Ahí en nuestro Face está cada mañana de martes a sábado, estamos ahí compartiendo la palabra y los capítulos que nos toca leer en cada día. Hoy ya estamos en 2 de Samuel, en el capítulo 3 al 5. Pero anímese, sea valiente, amén, sea valiente y siga confiando en el Señor. Muy bien, hoy estamos celebrando esta sorprendente y milagrosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día muy especial. Usted sabe, la Semana Santa comenzó un domingo y ese domingo nuestro Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén proclamando, manifestando que Él era oficialmente y también públicamente, Él era el Rey prometido, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios que venía a salvar a su pueblo y a salvar a todo hombre, a toda mujer que estaba oprimido por el enemigo más terrible que es el pecado. Y Él venía a salvarlo a través de su muerte en una cruz para concedernos paz. La Semana Santa ha terminado ayer. Y hoy es una nueva semana. Y en esta nueva semana se comienza con una gran noticia. Y esa noticia es que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo está vivo, que Él venció la muerte. Aleluya. Mi querido hermano y hermana, por eso, en nuestro propósito de exaltar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, hoy queremos seguir hablando acerca de estos domingos que nos recuerdan momentos tan especiales con nuestro Señor. Y hoy queremos hablar del domingo de resurrección. Dice el evangelista Lucas que ese primer día de esa nueva semana, el domingo, unas mujeres van al sepulcro, están llevando especies aromáticas con la finalidad de terminar el trabajo de embalsamar el cuerpo del Señor, que no lo habían podido hacer el día en que Él muere. Pero para sorpresa de ellas, 2 varones con vestidos resplandecientes les salen al encuentro y les anuncian esa tremenda noticia, esa grata noticia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Lo que le estaban diciendo, Jesucristo ha resucitado, Jesús está vivo. Y miren la tumba, porque la tumba es prueba de que Jesús ha resucitado, porque la tumba está vacía. Y las mujeres ciertamente felices corrieron a dar el anuncio a los discípulos. Mi querido hermano y hermana, la doctrina y la verdad de la resurrección, esta es una doctrina fundamental en la fe cristiana. Si Jesucristo no hubiese resucitado, entonces nuestra predicación, nuestra fe no tendría sentido. Pero gracias a Dios, porque este hecho histórico
de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que fue comprobado, hoy nos da una tremenda esperanza y nos concede la certeza de la vida eterna. Por eso permítame, espero ser breve, compartir tres grandes verdades que salen, por decir así, de la resurrección de nuestro Señor y que realmente son obvias por la evidencia bíblica. En primer lugar, la resurrección de Jesús revela la victoria sobre la muerte. Miren lo que dice el evangelista Juan ahora en el capítulo 11, el versículo 25, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Estas palabras que Jesús pronuncia las hace frente a la tumba de su amigo Lázaro. ¿Qué ocurrió? Lázaro estaba enfermo, todos lo sabemos, muere. Ahora Jesús, lo habían llamado Jesús se había demorado, Jesús ahora llega a la casa de Lázaro. Y cuando Marta lo ve a la distancia, ella corre y entonces le dice: si tú hubieses estado aquí, él no habría muerto. Era como una especie de reproche, pero que en el fondo estaba mostrando una fe, Marta, en el Señor. Es decir, Marta sabía muy bien que Jesús tiene poder para sanar a los enfermos. Pero lo que Marta no sabía es que Jesús también tiene poder para resucitar a los muertos. Y es ahí entonces que Jesús le dice: no, Lázaro va a resucitar. Pero yo sé, Señor, que eso va a ocurrir en el día postrero. Y ahí donde el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida. Lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento a Marta es: ¿sabes qué? Yo soy el autor de la vida. Yo soy el que concedo vida. Yo soy el que da a una persona, aun cuando está metido en la tumba, el volver a vivir. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Y eso, por supuesto, estaba revelando el poder que Jesús tenía para liberarnos del poder de la muerte. Jesús, por eso, llama a Lázaro y le dice, y a pesar de que Lázaro tenía 4 días ya en el sepulcro y olía muy mal, y llama a Lázaro para que todos vean que lo que él está diciendo, que sus palabras no van a caer a tierra, sino lo que él dice, eso ocurre, eso se cumple. Y entonces Lázaro es resucitado. Ese poder de levantar a los muertos en Jesús es el mismo poder que de una manera extraordinaria obró también en su propia resurrección. Y ese poder de levantar a los muertos se está revelando, y sobre todo en la vida del Señor Jesucristo, porque nunca más murió Él. Nunca más. Lázaro sí murió, pero Jesús nunca más murió. Esta fue una resurrección extraordinaria. Y Jesús, al resucitar, estaba diciendo: he vencido a la muerte. La muerte no lo pudo retener en un sepulcro. El sepulcro, la tumba está vacía. Nadie. Usted va hoy a Jerusalén
y usted hay dos lugares, uno que es tradicional y el otro que algunos entienden que es más bíblico, en esos dos lugares usted va a encontrar una tumba vacía. Gracias a Dios por eso. Y es ahí entonces que la resurrección del Señor Jesucristo nos está revelando que Él venció la muerte. Es interesante, mi querido hermano, cuando tú lees en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 26, y esto es importante resaltarlo. La Biblia dice, y el último enemigo que será derrotado es la muerte. ¿Usted sabe que la muerte es un enemigo de nosotros? ¿Y por qué la muerte es un enemigo de nosotros? Y por supuesto que tiene que ser derrotado. Y ya Cristo lo ha derrotado. Déjeme contarle algo de la película que de repente usted la ha visto. El progreso del peregrino. Esta es la historia de un hombre llamado Christian que decide con todo el corazón llegar a la ciudad celestial. Y luego de pasar una serie de obstáculos, de adversidades, diríamos bíblicamente, de tribulaciones, entonces llega a la orilla de un gran mar con unas olas muy inmensas. Y cuando él llega allí y ve ese panorama, él siente miedo. Él siente miedo. Y entonces aparece alguien y le dice, al otro lado está la ciudad celestial. Si tú pasas esto, ahí vas a encontrar la ciudad celestial. ¿Y qué cosa estaba representando en esta película? Ese mar, con esas olas grandes. ¿Qué estaba representando? Mi querido hermano, estaba representando la muerte. Quiere decir que el último paso que tenía que dar era pasar por ese mar tenebroso que estaba representando la muerte. Pero Christian sentía miedo. Hasta que reflexiona y dice, no, mi rey ha hecho tanto por mí. ¿Cómo voy ahora a tirarme para atrás? No, por amor a mi rey, yo voy para adelante. Y se puso de pie, corrió, se zambulló en ese mar. Y mientras se zambulle, comienza a caer. Y la ley de la gravedad dice que va hundiéndose. Y usted ha visto cuando una persona cae en un lago y ya no puede nada y comienza a ahogarse y como que el cuerpo simplemente se va dejando que vaya al fondo del mar. Pero en la película hay una luz que se dirige a Christian y cual imán lo levanta y lo saca a las profundidades y lo pone en la orilla del otro lado, en la misma puerta de la ciudad celestial. ¡Qué hermosa figura es esta! Es la misma figura que nos revela cómo el poder de la resurrección hace con nosotros, mi querido hermano. Tú y yo un día tenemos que morir. La Biblia habla que la muerte de un cristiano es un dormir, un sueño, hasta que un día el Señor prenderá el despertador y seremos levantados y estaremos en la patria celestial. Aleluya. Pero muchas veces
pasar esto da temor, ¿verdad? Da miedo. Pero mi querido hermano, tenemos que confiar en la palabra del Señor. El Señor dice que Él ya venció la muerte. Ya venció la muerte. El apóstol Pablo dijo, ¿dónde está muerte tu victoria? No había ninguna victoria, porque ya el Señor lo había vencido. ¿Y sabes una cosa? ¿Por qué es un enemigo la muerte? La muerte significa separación. Separa lo físico de lo no físico. Es decir, de lo material a lo no material, de lo visible de lo invisible. Y entonces cuando uno muere, la parte física, el cuerpo, queda en tierra. Polvo a polvo, ¿no es cierto? Ceniza a la ceniza. Y la parte espiritual va cayendo. Y si uno no está en Cristo, mi querido hermano, uno cae al abismo. La muerte nos retiene en el Hades, en el lugar de los muertos. Y ya no solamente nos separa de lo físico, de lo no físico, sino que nos separa de Dios. Pero cuando uno ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, mi querido hermano, qué lindo es, viene el poder de la resurrección y nos levanta para estar en la patria celestial. Aleluya. Por eso, mi querido hermano, hay que agradecer a Dios que Jesucristo resucitó y entonces venció la muerte y no tenemos por qué temerle a ella. Amén. Tal vez no estamos pasando por una situación de agonía, pero si hay alguien que de repente está viviendo algo parecido, esta es una palabra de consuelo, asegurar que está en Cristo, porque Él dice en su palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aun cuando esté en la tumba, aun cuando esté en el sepulcro, aun cuando esté en el ataúd, va a vivir, va a recobrar la vida, dice el Señor. Y lo que el Señor dice se cumple. Amén. Es una palabra de consuelo. La segunda verdad que quiero compartir es que Jesucristo, que la resurrección de Jesucristo es el mensaje que nos toca predicar. Miren lo que dice ahora en el libro de Hechos, en el capítulo 4, el versículo 33. En Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La resurrección del Señor se convirtió ahora en el tema central de la predicación y de la enseñanza de los apóstoles. Y yo diría algo más, se convirtió en la razón de ser, en el propósito de vida. La resurrección del Señor Jesucristo le dio un sentido a la vida de cada uno de esos discípulos. Ellos estaban listos a morir por el Señor por este hecho histórico. Qué interesante es mirar cómo los apóstoles, en particular Pedro y Juan, desde el capítulo 2, cuando vino el Pentecostés, hasta este capítulo, por 4 veces, mi querido hermano, ya estos apóstoles estaban predicando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Por 4 veces. Y qué lindo, ¿verdad? Esta doctrina de la resurrección fue mucho más proclamada en los días de los apóstoles que en los días de hoy. Hoy predicamos quizás más la muerte de Jesucristo, pero
Pero para ellos el mensaje central ciertamente era la resurrección del Señor. ¿Y por qué? Porque sencillamente, mi querido hermano, es que para los judíos ver a Jesús morir en una cruz romana se había convertido en un tropezadero, en un obstáculo para creer que Él era realmente el Rey prometido, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios que venía para liberarlos. Ellos no podían concebir que Jesús tenía que haber muerto en una cruz. Ellos creían que el Mesías que venía, Él no iba a morir. Él tenía que permanecer. Ese era el concepto que tenían los judíos. Pero Jesús murió. Entonces, Jesús al tercer día resucita de entre los muertos. Y eso comprueba lo que Él había dicho antes de morir. Sí, yo voy a padecer, yo voy a morir crucificado, pero al tercer día resucitaré. Así que la resurrección del Señor Jesucristo se convirtió en la prueba auténtica de que Jesús era el Rey prometido, era el Mesías, el ungido de Dios que venía a liberar, a salvar a su pueblo. Y entonces, por eso los apóstoles, dice que con gran poder predicaban, daban testimonio de la resurrección del Señor, porque eso era lo más importante ahora que anunciar al pueblo judío, que ellos tenían que saber que realmente ese Jesús que murió en la cruz era el Rey realmente, porque había resucitado, porque había vencido la muerte y ahora había cumplido con su palabra. Por eso los apóstoles se armaban de valor, de una resolución tremenda para salir a predicar la resurrección del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo por eso dijo en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Fíjate, mi hermano, Pablo sabía muy bien que si Cristo no hubiese resucitado, si Cristo realmente no resucitó, entonces lo que él predicaba y en quien confiaba no servía para nada. La predicación y la fe en Cristo, si Él no ha resucitado, no sirve para nada, hermano, hermana, no sirve. La palabra vano significa sin contenido. Quiere decir que la predicación de los apóstoles, si Cristo no hubiese resucitado, no tenía contenido. ¿Qué cosa vas a predicar? ¿En quién vas a confiar? ¿Qué clase de esperanza le vas a dar a la gente si Cristo no resucitó? Por eso Pablo dice, en ese mismo capítulo 15, el verso 20, va a decir, pero Cristo ha resucitado. Y es ahí entonces que Él encarna esa verdad y Él la toma suya y proclama a ese Cristo resucitado. Porque sabe que Jesús entonces es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Mesías, es el Cristo, es el ungido de Dios. Y mi querido hermano, a eso y por lo tanto nuestra predicación y nuestra fe es verdadera, es auténtica, es real. Y mi querido hermano, este es el mensaje que nos toca a nosotros predicar. Este es el mensaje que nos toca a nosotros anunciar a la gente. Decirle a cada persona, decirle que Jesucristo sí murió en una cruz para que nuestros pecados sean perdonados, pero también al tercer día resucitó entre los muertos para darnos vida nueva, vida abundante y vida eterna.
Dios nos ha llamado a esto, a que podamos proclamar con gran poder, así como los apóstoles en el primer siglo, hacerlo también en este siglo. Si no podemos hoy salir a las calles, si hoy no podemos hacerlo de manera personal, pero podemos hacerlo usando este medio, usando las redes sociales, anunciemos que tenemos a un Cristo que ha vencido la muerte y a un Cristo que ha comprobado que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la tercera verdad que quiero compartir es que la resurrección del Señor Jesucristo nos da una esperanza segura. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta es la tercera verdad. Él dice, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado una esperanza viva. El apóstol Pablo en el versículo 3 dice dos grandes verdades. La primera verdad es que por el gran amor, por la gran misericordia de Dios, nosotros hemos nacido de nuevo. Pero por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hemos obtenido una esperanza viva. Y una esperanza tiene que ver con la expectativa de algo bueno, de algún bien. Es como aquel campesino que cuando ara con esperanza, es decir, cuando siembra con esperanza, es porque él espera que vengan las lluvias, en fin, y con el único propósito de tener una tremenda cosecha. La esperanza es la expectativa de un bien. La esperanza es la expectativa de algo bueno para uno. Y esta esperanza, dice el apóstol Pedro, dice que es una esperanza viva. ¿Qué es una esperanza viva? Por cierto, es una esperanza real, es una esperanza cierta, es una esperanza segura. Si alguien tiene una esperanza muerta, vamos a hacer el contraste. Esa esperanza es ilusoria. Esa esperanza es una ficción, es algo engañoso, es algo falso. Si alguien te dice una cosa y tú tienes una expectativa y eso nunca se cumple, es una esperanza muerta. Pero una esperanza viva es cuando alguien te dice algo, ¿verdad? Y ese algo que te ha prometido, que te ha dicho, entonces se cumple. Esa esperanza es segura. Esa esperanza es cierta. Esa esperanza es real. Y la Biblia dice que por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos recibido una esperanza viva. Aleluya. Esto significa que el hecho histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue un hecho histórico comprobado, fue cierto. Por lo tanto, Jesús dijo, el que cree y el que vive en mí, dice, el que cree y vive en Él, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y esa promesa se va a cumplir, como se cumplió con Lázaro, se va a cumplir con todos aquellos que creen y viven en Jesucristo. Por eso es nuestra esperanza segura, hermano. Y esto no da sentido a la vida, porque vivimos cada día esperando ese momento, esperando esa herencia inmarcesible, esa herencia incorruptible, esa herencia maravillosa que Dios tiene preparada para nosotros. Él venció la muerte, Él convirtió
esta resurrección en el mensaje que teníamos que predicar, y ahora esta resurrección nos está dando una esperanza gloriosa. Y si la muerte no nos va a retener, porque la vida de Dios va a venir a nosotros, entonces gozaremos de esta vida, no solamente nueva, sino abundante y eterna, lo cual significa que estaremos con Él por todos los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Esta es la esperanza que nuestro Señor nos promete por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremenda verdad! ¡Qué gloriosa verdad! Mi querido hermano, esta es la clase de esperanza que tenemos que darle al mundo, que hay una manera diferente de vivir, que lo que el hombre y la mujer vive hoy en día y que trata de que el futuro sea algo esperanzador, cuando realmente las cosas se van a poner feas. Cuando uno cree, sí, las cosas van a mejorar, sí, se va a reactivar la economía, y uno está depositando su fe en algo que de repente va a ser, como decía Calderón de la Barca, la vida es un sueño, una ficción, algo que se va y no lo vamos a conseguir. Pero confiar en el Señor, vivir en el Señor, eso nos da confianza de que cualquier circunstancia en la vida que venga, podremos salir adelante, no mirando estas circunstancias, sino mirando al que venció a la muerte, sino mirando a aquel que se reveló como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que todo lo puede, que todo lo sabe, y que lo que Él dice se cumple. Esa es nuestra esperanza. Cristo es la esperanza de gloria, dice la Biblia. Mi querido hermano, déjame decirte, al ir terminando, déjame decirte que Jesús resucitó, que Jesús venció la muerte, que Jesús nos ha dado un mensaje que predicar y que Jesús nos ha traído por medio de su resurrección una gloriosa esperanza segura. Bendito sea el nombre del Señor. El futuro está seguro con Él. Amén. Diga amén. Y al terminar, quiero contarles algo. Hace unos días atrás hablé con una persona, no vive aquí en el país. La verdad sentí mucha pena. Él me decía, tengo una angustia en el alma. Yo no quiero, me decía, no quiero escuchar noticias. No quiero ni siquiera saber cómo están mis familiares. No quiero saber. Y yo le decía, porque había escuchado recientemente ahí, que en un solo día 800 personas murieron en Nueva York. Y él me decía, no quiero escuchar eso, no, yo he decidido aislarme, tengo algo que me agobia por dentro. Yo sabía que estos gobernantes sabían lo que venía a venir y no hicieron nada. Me siento tan frustrado, tan impotente. Y hoy mira la cantidad de muertos. Por eso me he aislado. No quiero escuchar noticias. Ni siquiera quiero saber cómo está fulano, mengano, sutano, familiares posiblemente de él. Y él me decía, ¿cuántas veces hemos filosofado acerca de esto? Y de repente tú no tienes una respuesta a esto, a todo lo que estamos viendo. Mira la cantidad.
de muertos, de infectados. Y a propósito, su hijo y su nuera habían sido infectados con el COVID-19. Y yo le dije con mucho respeto, nosotros sí tenemos una respuesta. Y para nosotros es la verdad de Dios. Es una respuesta que no es nuestra, en realidad es una respuesta bíblica, es nuestra perspectiva bíblica del asunto. Y le dije, el gran problema, como lo mencioné el viernes, es que nosotros cosechamos lo que sembramos. ¿Te parece? Le dije. Sí, me dice. Lo que está pasando es que nos estamos eliminando a nosotros mismos. Mira la misma creación. Hoy la creación, después de más de un mes, por lo menos acá en Perú, le digo, hasta los delfines están saliendo de la herradura. Las aves se están volviendo. Hay un cielo hermoso cada tarde. Es como si la creación hubiese estado clamando, gimiendo por redención. ¿Sabes qué? Me estás haciendo daño. Es como si la creación le hubiese dicho al hombre, oye, me estás haciendo daño. Y nosotros nos hemos hecho daños. ¿Y por qué? Porque hemos abandonado a Dios. Esa es nuestra verdad. Hemos tirado a la basura las cosas del Señor. Y después preguntamos por qué tanta muerte, por qué tanta angustia, por qué tanta desesperación. Y le terminé diciendo esto. ¿Tú te acuerdas esa historia de Jesús cuando Él está en la barca? Y viene la tempestad y golpea contra la barca y los discípulos están con mucho miedo. Y Jesús está durmiendo. Está con una paz de Dios tremenda. Como uno no quisiera tener esa paz cada día. Y la tempestad golpea y golpea y golpea. Así que ellos van a despertarlo. Señor, nos morimos. Mira. ¿No te das cuenta? Jesús se levanta y da la orden a las tempestades, cálmense. Chicos, cálmense. Y todo queda en quietud. Después, en otro momento, Jesús camina sobre el agua hacia la barca donde estaba Pedro. Y Pedro, como todo sanguíneo, ¿no es cierto? ¿No? Quiere, Señor, yo también quiero hacer surfing, ¿no es cierto? Y cuando él da un paso y mira las olas que estaban moviendo la barca y comienza a hundirse, porque miró las olas. Y yo le dije a este amigo, si hemos de estar en paz y si hemos de gozar la esperanza, no miremos las circunstancias, miremos el que tiene el control de todo. Fija tu atención en Dios. No mire las circunstancias. Él tiene poder. Así como tiene poder para calmar las tempestades y tiene poder para sanar las enfermedades, tiene poder para darnos esperanza por cuanto Él venció la muerte y nos ha dado una vida nueva, abundante y eterna para vivir con Él por toda la eternidad.
Mi querido hermano y hermana, Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha vencido la muerte y ha vencido toda clase de desesperación. Jesucristo hoy es nuestro mensaje, es el mensaje glorioso de que Él es el Mesías verdaderamente, que vino a morir por nosotros para darnos pecado, para perdonarnos nuestros pecados, y para darnos una vida eterna, una esperanza gloriosa y segura. Jesús le dijo a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? En esta mañana, mi querido hermano y hermana, si estás tú viviendo y creyendo en Cristo, gózate, alégrate por el regalo más maravilloso que Él te ha dado. Te ha dado un nuevo nacimiento y te ha dado una esperanza segura. Pero que esto no signifique simplemente quedarnos en nuestras cuatro paredes y disfrutar de esa bendición, sino que podamos nosotros compartir el consuelo de Dios, la esperanza de Dios, para quienes están desesperados, llenos de angustia y de temor, que esta palabra traiga vida a esa gente. Y si alguna persona que nos está mirando, quizás por primera vez o segunda, quiero decirte, si el Señor Jesucristo es realmente el autor de tu vida, Él es el autor de la vida, Él es el que la da, y aun cuando estemos muertos, es el que la vuelve a dar. Y lo más lindo es confiar en Él. Jesús dijo que esta promesa era para aquellos que le creían y vivían con Él. Si aún no has hecho esto, pues acércate al Señor. Abre tu corazón. Nuestro mensaje es este: Jesucristo crucificado y Jesucristo resucitado. Eso significa que Él murió por tus pecados y por los míos, para que nuestros pecados sean perdonados y tengamos paz con Dios. Pero también resucitó para que nosotros tuviésemos la vida eterna, por cuanto Él venció la muerte, y tuviésemos esperanza segura, porque todo lo que Él dijo se va a cumplir en aquellos que creen en Él. ¿Crees con todo tu corazón que Jesucristo resucitó de los muertos? Él es realmente el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador del mundo que ha venido para perdonar tus pecados. ¿Estás viviendo en esa realidad? Si no es así, este es el momento para que tú le invites. Invites primero a tu corazón para que te conviertas, para que nazcas de nuevo. Un día un sacerdote le dijo al Señor, cuando el Señor le dice que tiene que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo le dice: Señor, ¿tengo que meter al vientre de mi mamá otra vez? No, tienes que hacerlo con fe. Es decir, abriendo el corazón. Y eso es lo que te invito a hacer. A que abras tu corazón al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra en esta mañana. Y gracias, Señor, por la esperanza que tú nos das. Gracias, Señor, porque has vencido la muerte. Gracias porque nos has dado un mensaje que vale la pena, Señor, predicar, y vale la pena vivir por ella. Y gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en Jesucristo. Pero si hay aquí alguna persona, Señor,
que está en el otro lado mirando por estas redes, que aún no te conoce y que hoy, Señor, quiere nacer de nuevo. Padre mío, concédele esa bendición. Y si usted es una de esas personas, yo le animo a que usted haga esta oración. Dígale así, si usted quiere nacer de nuevo. Señor Jesús, creo en tu palabra. Confieso con mi boca que tú eres el Cristo, el Rey, el Mesías, el ungido de Dios, que vino a morir por mis pecados. Y creo con mi corazón que Jesucristo resucitó de los muertos para darme vida nueva, abundante y eterna. Por eso, Jesús, hoy abro mi corazón para recibirte como el Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Ven a mi corazón y concédeme esta nueva vida. Concédeme la vida eterna y la esperanza segura que tú has prometido. Gracias, Señor, por escucharme. Gracias por venir a mi corazón. Gracias por concederme esta esperanza. Si hiciste esta oración, querido amigo, amiga, por favor, contáctate con nosotros a nuestro Facebook y dinos lo que fue tu experiencia con el Señor. Que Dios me los bendiga. Un abrazo y les extrañamos mucho.